Gimel, Masejet Eruvin, en la página Pei Gimel Amud Bet. Empezamos una línea antes, seguimos con medidas diferentes y ahora habla la Gemara de la medida de la masa, que si uno tiene esa medida hay que hacerle la mitzvah de afrashat jalá, sacarle jalá a esa masa. Dice la Gemara, Tanu Rabanan, Reshit Arisoteichem. Está escrito en la Torah, en el pasuk de la jalá, Reshit Arisoteichem, jalá, tarim, truma, etc. Y aprende la Gemara de lo que está escrito Arisoteichem, de ustedes. ¿Por qué está escrito de ustedes y no está escrito Reshit Arisa? De eso aprendemos que Dei Isoteichem, que lo que está hablando de la Torah es de la masa de ustedes. Vekamar Isoteichem, ¿cuánto es la masa de ustedes? Que Dei Isat Amidbar, eso se mide en la masa que hacían en el desierto. Sabemos que en el desierto cada día recogían el man, y entonces la masa de ese man, si ustedes lo vuelven a hacer, tienen que hacer la mitzvah de jalá. Ahora, Vekama Isat Amidbar, ¿cuánto era la masa que hacían en el desierto? Dichtiv, que se ha escrito Veha Omer, cada uno recogía un Omer. ¿Y cuánto es ese Omer? Veha Omer Asirit Aifa Hu. El Omer es la 10ª parte de una Eifa. Ahora, la medida inicial que empezamos siempre es el volumen de un huevo. Llegamos hasta una Eifa. ¿Cuánto es una Eifa? Una Eifa son 3 seín, y una seá son 6 kabin, Entonces, si tenemos 3 seín, estamos hablando de 18 kabin, y cada kab son 4 lugin. Ahora, si estamos hablando de 18 kabin, multiplicado por 4, llegamos a 72 lugin. Ahora, cada log es 6 huevos. Cada log da 6 huevos. Entonces, llegamos a la medida inicial. Ahora, entonces tenemos 72 lugin y eso hay que dividirlo en 10. Entonces llegamos a 7 lugin y 2 décimas partes de log, que es la 5ª parte de log. Esos números son 42 huevos, más la 5ª parte de un log, que cada log son 6 huevos, es otro huevo más, y la 5ª parte de un huevo. Llegamos finalmente que la medida son 43, el volumen de 43 y una 5ª parte de un huevo. Entonces aquí llegamos a la medida para que les requisita hacerle afrashat jalá. Entonces dice la Gemara, Mikan amru, Sheva revaim kemach, el log, como es la 4ª parte del kav, también es llamado reva, entonces es 7 veces revaim, 7 veces la 4ª parte del kav, de harina, veod y algo más, que dijimos que es la 5ª parte del log, chayevet bejalá, hay que hacerle afrashat jalá. Ahora sigue la Gemara y dice, She'en shesh shel Yerushalmi. Dijimos que en Jerusalén agregaron a cada medida la 5ª parte, que sea un poco más grande. Entonces, si antes el log eran 6 huevos, ahora dividimos el log en 5 y da otro huevo y otra 5ª parte de un huevo, y lo aumentamos a la medida, que dice que cada log ahora, si antes eran 6 huevos, ahora son 7 huevos y la 5ª parte de un huevo. Entonces, si multiplicamos eso por 6, llegamos exactamente a 43 y la 5ª parte de un huevo. Entonces, vemos que en 6 revaim, en 6 lugin de Jerusalén, hay lo que había antes en 7 revaim y un poquito más. Y sigue la Gemara y dice, She'en hamesh shel tzipori. Después volvieron en tzipori y agrandaron las medidas, y entonces ya con 5 lugin, con 5 revaim, ya con eso se llega a la misma medida y hay que hacer afrashat jalá. Dice la Gemara, Mikan amru, como esta es la medida que vemos que comían en el desierto, que quiere decir que esa es la comida apropiada de ser comida. Mikan amru, aochel kemidazo, el que come esta medida, arei ze bari u mevorach. Él está sano y bendecido, quiere decir que no comió demasiado, entonces la comida solo le va a hacer bien. Yeter al ken ravtan, el que come más que eso es una persona con hambrienta y se hace daño con esa comida. Pajot mikan mekulkal bemeav. El que come menos de eso quiere decir que le es difícil digerir, quiere decir que no está sano 100%. Y pasamos a la próxima Mishnah. Volvemos a 2 patios y quién puede hacer titul y quién no. Parecido a 2 patios. Dice la Mishnah, Anshei chatzer ve anshei mirpeset, sheshachechu velo irvu. Hay gente
en el patio, con casas en el patio, y hay también gente que vive en el segundo piso, en un segundo piso en ese patio, y ellos tienen fuera de las casas de ellos un balcón en común, y ese se vuelve como el balcón de ellos, de la gente que vive arriba. Ahora, entre el balcón y el patio de abajo hay una escalera. Por lo tanto, por un lado son considerados que tienen una puerta entre ellos dos. Entonces, por un lado pueden hacer un iruv entre los dos juntos, que es decir, la gente del balcón con la gente del patio pueden hacer un iruv. Por otro lado, la escalera también puede ser considerado como una mejizá, como algo que separa entre ellos dos. Por lo tanto, pueden hacer un iruv cada uno por sí mismo. Habla la Mishnah de un caso, sheshajehu velo iruvu, y ellos se les olvidó y no hicieron un iruv juntos, sino cada uno hizo un iruv para sí mismo. Entonces, toda la gente que sale al ese balcón y ese balcón se volvió como el patio de ellos, pueden usar su patio, pero no pueden pasar cosas al hatzer, al patio de abajo. Y toda la gente del patio puede usar sus patios, pero no pueden subir cosas a la mirpeset, a ese balcón. ¿Qué pasa en esa situación? Dice la Mishnah, Kol shegavoa asarat fahim la mirpeset. Cada cosa que está en el patio y tiene la altura de 10 fahim, entonces es considerado que eso pertenece, el uso de ese lugar pertenece a la gente del balcón. Entonces ellos pueden usarlo, ellos pueden pasar cosas del balcón, del mirpeset, hacia esa cosa, y no la gente del patio de abajo. Pajot mikan, la hatzer, cada cosa que tiene menos de la altura de 10 fahim, entonces al revés, la gente del balcón no puede usarlo, sino pertenece a la gente del patio de abajo y ellos pueden usarlo y no la gente del balcón. Da la Mishnah dos ejemplos. Juliat abor. Primero, la Juliá del bor es la tierra alrededor de un pozo. Ve acela o una roca. Gvoim asarat fahim la mirpeset. Si tienen la altura de 10 fahim, los que pueden usarlo de arriba son la gente del balcón. Pajot mikan la hatzer. Si tienen menos de la altura de 10 fahim, los que pueden usarlo son la gente del patio de abajo y no la gente del balcón. Ahora, dice la Mishnah, Bemad varim amurim besmuja. ¿En qué caso estamos hablando? Que cuando tiene 10 fahim lo usa la gente del mirpeset, cuando es cerca al mirpeset. Aval bemufleget, pero si está lejos del mirpeset, afilu gva sarat fahim la hatzer. Aunque tenga la altura de 10 fahim, los que lo pueden usar son la gente del patio y no del mirpeset. Ahora, ¿qué es considerado que está cerca o alejado? Mientras no esté alejado 4 tfajim del mirpeset, es considerado que está cerca del mirpeset. Si tiene la altura de asarat tfajim, lo usa la gente del mirpeset. Dice la Gemara, y ahora sí volvemos a dos patios que están a la misma altura, no como una mirpeset, pero vamos a ver, no exactamente a la misma altura. Dice la Gemara, pshita, Laze bepetach velaze bepetach. Cuando hay algo que separa entre dos patios, pero para los dos es considerado una puerta, como una entrada y salida. Entonces dice la Gemara que eso es obvio cuál es la halajá, ya la sabemos, porque eso es como Hainu Jalon Sheben Shtei Hatzerot. Es como el caso que mencionamos en la Mishnah, en la página Invav Amud Aleph, cuando hay como una ventana entre dos patios, que eso es como una entrada entre los dos patios. Dijimos que tiene el tamaño de 4 tfajim sobre 4 tfajim y que está en la altura de 10 tfajim de ellos dos. Entonces ellos pueden hacer un iruv entre ellos dos y entonces pueden usarlo y pasar cosas de aquí para allá. Pero si no hicieron un iruv, entonces esa ventana, la pared con la ventana, separa entre los dos y ellos no pueden pasarse cosas, tampoco pueden coger cosas de la misma ventana y llevarla al hatzer cada uno de él. Entonces, si ese es el caso, que es considerado una entrada para los dos, entonces es como el caso de una ventana entre los dos hatzerot y sabemos cuál es la halajá. Si es la ze bezrika ve la ze bezrika, si ahora hay algo que separa entre los dos patios que es alto 10 tfajim. Cada caso que es alto 10 tfajim, la Gemara lo llama bezrika, que es decir, el uso potencial de esa cosa es llamado tirándolo, porque es alto. Entonces, la ze bezrika o la bezrika, si hay algo que es alto 10 fajim para los dos patios, y entonces el uso de ese coso sería lo que la Gemara llama bezrika, tirando algo. Entonces, también sabemos la halajá, hainu kotel sheben shtei hatzerot. Eso es como el caso que mencionamos en la página Invav Amud Bet, cuando hay una
como una pared separando entre los dos patios y tiene la altura de 10 tfajim. También ahí ellos no pueden hacer un iruv juntos y los dos tienen prohibidos de coger cosas de encima de ese muralla y llevar al hatzer de ellos o pasar cosas de la muralla del patio de ellos encima de la muralla. Tercer caso, la ze beshilshul la ze beshilshul. Cada caso que hay algo que está más bajo que el patio, 10 tfajim, entonces la Gemara llama que el uso de ese lugar es llamado beshilshul, bajando las cosas. Entonces, cuando hay algo que separa entre los dos patios y para los dos el uso de ese lugar para los dos es más profundo, 10 tfajim, entonces para los dos el uso es beshilshul, bajando las cosas 10 tfajim, entonces también eso sabemos la halajá. Hainu haritz, también eso fue mencionado en la página Ain Het Amud Bet, eso es cuando es llamado un haritz, como un hueco que separa de punta en punta entre los dos hatzerot, sheben shtei hatzerot. Para los dos es la halajá, como dijimos allá, que los dos tienen prohibido usar ese haritz, porque para los dos es igual de difícil de usarlo, más de que tiene 10 fajim de profundidad con respecto al nivel de los patios de ellos. Entonces, hasta aquí vimos 3 casos y entonces entendemos, cada vez que la altura es 10 fajim es llamado bezrika, tirando. Cada vez que es más bajo, 10 fajim lo que separa, es llamado beshilshul, bajando, y mientras es menos de 10 para arriba o menos de 10 para abajo, eso es llamado petach, es considerado como una entrada entre los dos. Dice la Gemara, laze bepetach velaze bezrika, si para uno es un petach, que es decir, menos de la altura de 10 fajim o menos del bajo de 10 fajim, y para el otro es bezrika, es tirando, quiere decir que hay algo que separa entre los dos, que para uno es menos de 10 fajim de altura o menos de 10 fajim de hondo, y para el otro tiene la altura de 10 fajim, entonces también sabemos la halajá. Hainu de Rabbe Baravuna, Amar Rav Nachman. Ese es como el caso que dijo Rabbe Baravuna en nombre de Rav Nachman, que ese lugar, el que lo puede usar es el patio, que es considerado para él un petach, que no tiene ni la altura ni la profundidad de 10 fajim, mientras que el otro hatzer, que para él tiene la altura del nivel de donde él está parado, tiene la altura de 10 fajim, él no puede usarlo, porque cuando para uno es más cómodo usarlo y para el otro es más difícil, se lo damos ese lugar para el que le es más cómodo. La zebe petach ve la zebe shilshul, cuando para uno es considerado petach y para el otro es considerado beshilshul, hainu de Rav Shizvi amar Rav Nachman. Entonces es como el caso que Rav Shizvi dijo en nombre de Rav Nachman, que también se le damos al patio que para él es considerado petach. La ze beshilshul ve la ze bezrikama, y lo que todavía no sabemos si eso, pregunta la Gemara, es ¿qué pasa cuando para un hatzer, para un patio es más profundo de 10 fajim y para el otro patio es más alto de 10 fajim? Y eso es lo que separa entre los dos patios. Para uno es más bajo y para el otro es más alto de 10 fajim. ¿A quién se lo damos? Dice la Gemara, Amar Rav Shnei Nasurim. Dice Rav, para los dos es igual de difícil el uso y para los dos tienen prohibido de usarlo. Mientras que Ushmuel Amar notninu to laze shebeshilshul shelaze tashmisho benachat velaze tashmisho bekashe. Dice Shmuel, no, en ese caso el que puede usar ese lugar es el patio que lo usa bajando las cosas, porque él dice shelaze tashmisho benachat, para él el uso es más cómodo, velaze tashmisho bekashe, mientras que para el patio de abajo que tiene que subir las cosas, el uso es considerado más difícil. Y en cada caso que hay algo que el uso de él para uno es más fácil que para el otro, se lo damos a aquel que el uso para él es más fácil. Entonces, Machloket entre Rav Shmuel y Shmuel opina que se lo damos para el patio que es más alto que ese lugar, se usa bajando las cosas. Y paramos aquí, Pegim el Amud Bet.